Muy bien, ya se nos viene, ya estamos al mes de julio. Antes decían, salía la propaganda, llegó Don Julio Anley. Era lo que decía la propaganda, ¿no? Julio, que es un mes importante porque se celebra la independencia de Colombia. ¿Y quién aquí está orgulloso de ser colombiano? Amén. ¿Se siente orgulloso de ser colombiano? Yo me siento orgulloso de ser colombiano. Más allá de todos nuestros líos, más allá de todos nuestros problemas y todos los líos que hemos tenido históricamente, la verdad, yo me siento orgulloso de ser colombiano. Amo el tinto, amo el café, el café colombiano. Y veía esta semana un informe de un artículo respecto a las palabras que solo utilizamos en Colombia, palabras que usted no va a escuchar en Japón, no va a escuchar en Perú, no va a escuchar en Ecuador, no va a escuchar en otro lado. Palabras como guayabo. Solamente a los colombianos les da guayabo, a los que beben. Bueno, o de pronto no le da guayabo cuando tiene una pérdida, ¿no? Que dice que perdió algo y dice, ay, qué barra. A veces eso también lo llamamos medio guayabo. Palabras como su merced. Esa palabra solo la escucha aquí en Colombia, especialmente en la región cundiboyacense, en la tierrita. Eso solo existe acá en su merced. Palabra como descachalandrado. ¿Qué es descachalandrado? Desarreglado. Desarreglado, ¿cierto? Eso solo se usa en el diccionario de la Real Academia Colombiana. Palabras como arruncharse. ¿A qué le gusta arruncharse? Rico, ¿cierto? Que lo arrunchen a uno. Palabras como corrientazo. ¿Quién ya almorzó un corrientazo? Si uno dice eso en Perú dirán, pero ¿cómo hace esa gente para comer conectándose a la toma? Porque es donde los coge la corriente, pero acá le llamamos el corrientazo. Palabras como chifloreto. ¿Saben qué es un chifloreto? Eso es lo que parece a alguien cuando sale escachalandrado. Parece chifloreto. Esa palabra solo suena acá. Palabra como pichirilo. ¿Saben qué es un pichirilo? El carro del chifloreto. Ese es lo que significa el pichirilo. Palabras como changua o como totuma. ¿Alguna vez se bañó con totuma? A mí sí me tocó hace años. Bañarnos con acocadas o bañarnos con totuma. Esas palabras solo existen acá en Colombia, nuestra querida Colombia. Así como nosotros tenemos nuestros propios dichos, como soldado advertido, No muere en guerra. no muere en guerra. De eso tan bueno, No dan tanto. no dan tanto. Y dime con quién andas, ¿De de quién eres. Y a caballo regalado, No se le mira el no se le mira el colmillo, no se le mira el diente. Y no me abran los ojos, que no le voy a echar gotas, ¿cierto? Y mugre que no mata, engorda, así que recójalo rápido, ¿sí? Y cuando el río suena, piedra lleva. Y quisiera aterrizar ahí en ese cuando el río suena. Y es que cada una de estas frases, ¿cierto?, de esos dichos populares, encierran grandes verdades. Y cuando el río suena, es decir, que cuando hay rumores, generalmente siempre hay algo de cierto. Cuando el río suena. Y precisamente esta frase le da el título al mensaje del Señor para la iglesia el día de hoy. Quiero compartirles un mensaje titulado Cuando el río suena. Cuando el río suena. Se murió músico. No, cuando el río suena es porque algo pasó. Y el mensaje se titula de esta manera porque durante este mes de julio, como iglesia, estamos enfatizando, profundizando en la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en toda la Escritura, a lo largo de toda la Escritura, es representado de diferentes maneras. ¿Cómo se representa el Espíritu Santo en la Escritura? ¿O qué símbolos ilustran al Espíritu Santo? Por ejemplo, la paloma, ¿cierto? Dice que cuando Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Otro símbolo del Espíritu Santo, el aceite. El fuego. El fuego, sí señora. El viento. Y otro de las figuras que representan al Espíritu es el río. O son los ríos.
Esas fueron las propias palabras del Señor. Utilizó estas palabras para referirse al Espíritu Santo. Recordemos lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 38. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Miren cuáles fueron las palabras de Jesús. Dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto, ¿de quién decía esto? Del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Entonces, ¿cómo ve Jesús al Espíritu Santo? Como un río de agua viva que brota al interior de cada creyente. Y cuando el río suena, es decir, cuando el Espíritu Santo está obrando, hay fruto. Cuando el Espíritu vive dentro de una persona, debe haber cambios. Cuando el Espíritu está dentro de una persona, se tiene que notar. Se tiene que notar. Y yo te hago esta pregunta en esta tarde. ¿Hoy ves correr este río en tu vida? ¿Estás viendo al río del Espíritu Santo correr dentro de ti? ¿Está activo dentro de ti? Porque hay una verdad que nos está transmitiendo el Señor con estas palabras, y es que si has creído en Jesucristo, ese río ya está dentro de ti. Si te has arrepentido y has creído en Jesucristo, ese río ya está dentro de ti. Y de pronto te preguntas: bueno, pastor, ¿pero dónde? Porque a veces como que no veo ese río. ¿Dónde está ese río? Es por eso que en esta tarde vamos a responder a la pregunta de cómo sacar provecho de la obra del Espíritu. ¿Cómo hacer que ese río que está en nuestro interior se vea? ¿Cómo sacar provecho de ese río que ya vive en nuestro interior? Y para eso, para responder a esa pregunta, quisiera que fuéramos al libro del profeta Ezequiel. Porque el libro del profeta Ezequiel nos presenta una visión muy linda, muy bonita, donde el profeta también se refiere a un río que está brotando al interior del templo del Señor. Dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 47, los versículos del 1 al 12. Miren esta visión del profeta Ezequiel en la cual él se refiere al río. Dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez ya me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar.
había crecido tanto que solo se podía cruzar a nada. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo del hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar hasta el mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas, vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde En-Gadi hasta En-Eglaim, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Y junto a las orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Amén y amén. Aquí está la tremenda visión del profeta Ezequiel respecto a este río que salía del templo. Y para que podamos entender esta visión, tenemos que tener claro lo que es la situación que estaba viendo Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote. Era un hombre que había sido preparado para servir dentro del templo del Señor. Pero Ezequiel, junto con toda la nación de Israel, había sido llevada, o con la gran mayoría de la nación de Israel, había sido llevada al exilio. Habían sido llevados a Babilonia. Y en su mensaje, Ezequiel habla, por ejemplo, del pecado de Israel, del pecado que había hecho que los llevaran al exilio. Ezequiel habla, por ejemplo, de un nuevo pacto, ese pacto que tenía que haber en el corazón del pueblo de Dios. Y por eso habla de un corazón de carne, de que el Señor iba a venir a darles un nuevo corazón a las personas, que el Señor iba a manifestar su justicia y que el Señor iba a restaurar a la nación. Y el epicentro de esta restauración iba a ser el templo del Señor. Y en medio de este texto y de esta visión, nosotros podemos ver por lo menos 3 claves que nosotros debemos aplicar, que nos van a ayudar a sacar provecho de este río del cual habla el Señor. Y cuando nos referimos al río, tenemos claro que nos estamos refiriendo a la obra del Espíritu Santo que brota al interior de cada creyente. Miren lo que dice el versículo 3 al versículo 5. Dice, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar, Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nada. Y aquí está la primera clave para poder sacar provecho de la obra del Espíritu Santo. Y es que para aprovechar la obra del Espíritu Santo necesitamos profundizar en nuestra relación con Él. Porque en esta visión nosotros vemos a un ángel, vemos a un varón. ¿Y qué está haciendo el ángel con el profeta?
lo está llevando a profundizar, a caminar en medio del río. Y caminó 500 metros, y después de 500 metros le llegaba a los tobillos. Y otros 500 metros, miramos otros 500 metros, ¿y a dónde le llegaba? A las rodillas. Y otros 500 metros, ¿ahora a dónde le llegaba? A la cintura. Y otros 500 metros, ahora ya estaba sumergido completamente, tocaba era pasarlo a nado. Y yo pregunto, piensen esto, los paseos de olla, por ejemplo. ¿Alguien ya hizo paseo de olla en un río? ¿Alguna vez? ¿Otro ya fuiste al Guatapurí? Al río Guatapurí allá, a hacer paseo de olla. Cuando hay paseo de olla, algunas personas, si van allá al río, algunas personas, los que saben nadar como yo, al estilo ladrillo libre, nos toca quedarnos a la orillita, ¿cierto? Y entonces uno solo mete los pies, y solo mete los piecitos al río, o pasa también en la piscina. Pero uno ve otra gente contenta que se echa chapuzones, entra, sale, se echa clavado, vuelven y se meten, ¿cierto? Y disfrutan. Pregunta, ¿quién disfruta más? ¿El que se moja los piecitos o el que está metido nadando en el río? El que está metido en el río nadando. Sea en el río, sea en la piscina, sea en el mar. Una cosa es ir a la playa y quedarse en la orillita, pero otra cosa, los que pagan paquetes para ir a Cartagena, Santa Marta, otra cosa es ir a hacer careteo. ¿Sabe qué es hacer careteo? Careteo es lo que le ponen un tanque de oxígeno, le ponen una careta a las personas y alguien te acompaña y vas al fondo del mar, te sumerges en el mar y empiezas a ver los corales, empiezas a tocar esos pescaditos de colores bien bonitos, empiezas a descubrir y a disfrutar todo lo que hay ahí dentro. ¿Por qué muchos no disfrutan la obra del Espíritu en su vida? Porque apenas se quedaron en la orillita, metiendo los pies ahí a la orillita del río, porque no profundizan en su relación con el Espíritu Santo, en su relación con Él. Necesitamos profundizar en la relación con el Espíritu para poder aprovechar lo mejor de Él. ¿Qué hace alguien, un hombre o una mujer, cuando descubre una persona que le interesa? ¿Qué hace? Averigua, venga, ¿quién es? ¿Dónde vive? ¿Cierto? ¿Qué hace? ¿Estudia? ¿Trabaja? ¿Qué hace? Diga, ¿qué? Empieza a preguntar. Cuando alguien se interesa, está interesado en uno o uno en alguien, eso lo tuve que sufrir yo cuando mi esposa empezó a buscar. ¿Sí? Venga, ¿qué más? ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? Sus papás empezó y se la pasaba conmigo para arriba y para abajo, me preguntaba una cosa, me preguntaba la otra, porque estaba locamente enamorada de mí. Pero cuando nosotros descubrimos a alguien que nos interesa, eso es lo que hacemos. Y si tú quieres profundizar en esta relación con el Espíritu Santo, sí o sí vas a tener que dedicarle tiempo. Sí o sí vas a tener que dejar de dedicarle tiempo al celular, a las redes, a las series y pasar más tiempo en oración y en estudio de la palabra. Si quieres profundizar en la relación con el Espíritu Santo, tienes que orar más y tienes que estudiar la palabra. Es estudiar. Es dejar de leerla para empezar a estudiarla. Dejar de leerla apenas superficialmente para empezar a estudiarla. Recordemos cómo se estudia la palabra, haciéndole preguntas y tomándonos el tiempo y el trabajo de responder esas preguntas. Que la misma palabra nos responda así. Cuando empezamos a preguntarle a la Biblia y a sacar la respuesta de ella misma, ya empezamos a estudiar el texto. Cuando le preguntamos quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, por qué escribieron esto, quién lo escribió, quién es este tipo, por qué escribieron esto ahí, cuándo pasó eso. Y cuando me tomó el tiempo de responder eso, ya empecé a estudiar. Ahí estoy profundizando. Y eso implica tener que esforzarse, sacrificar tiempo. Eso implica seguir el proceso de escuelas, retomar el proceso de escuelas,
seminario bíblico, así es como se profundiza. Porque entre más profundizas, más maduras. Y entre más maduras, Dios te da más. Recordemos, hace unos días nombrábamos Gálatas 4. ¿Qué dice Gálatas 4? Que mientras el heredero es un niño, en nada es diferente de un esclavo, aunque es dueño y señor de todo. Pero por causa de que es niño, no disfruta de la herencia. Porque ¿qué le falta? Madurar. Le falta madurez. Le falta madurar. ¿Por qué no disfruta? ¿Por qué no saca provecho del río? Por no profundizar y por no madurar. Así que dime su hermano en esta tarde que le oiga, madure. Madure, por favor. Profundice en su relación con el Espíritu Santo. Conózcalo mejor. A esto es a lo que nos está invitando la palabra. Es necesario profundizar, pero no es lo único. Porque podríamos estar aguas adentro del río y aún así no aprovechar sus frutos. Aún así no aprovecharlos. Además de nadar, además de profundizar, necesitamos nadar, necesitamos pescar, extraer lo que hay en el río. Es por eso que la segunda clave es apropiarnos de los beneficios del Espíritu. Si queremos aprovechar la obra del Espíritu Santo, necesitamos apropiarnos de sus beneficios, de todo lo que Él nos provee. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Qué es lo que el profeta nos está mostrando respecto a este río? Vamos a mirarlo. Miren los versículos 8 y versículo 9. Dijo, allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas, vivirá. Entonces aquí nos está hablando el profeta, el primer beneficio que ofrece el río. ¿Cuál es el primer beneficio que ofrece el río? El río ofrece vida. El río del Espíritu produce vida. Es un río que transforma, es un río que cambia lo salado en dulce, que transforma para dar vida. Un río que es capaz de producir vida en el mar muerto. ¿Usted ha escuchado el mar muerto? El mar muerto es un mar, o es un lago muy grande en Israel, que está por debajo del nivel del mar. ¿Y por qué es el mar muerto? Porque es un mar que solo recibe agua, pero no sale agua de él. Es como un lago que solamente acumula. Y es tan la acumulación de sales, es tan salado este mar, que la gente usted no necesita saber nadar, porque usted flota ahí. La gente flota de tanta acumulación salina que hay en ese mar. Pero no hay vida, no hay un solo pez, no hay algas, no hay nada de vida en ese mar. Porque solamente acumula, es extremadamente salado, más de lo normal. Por eso mucha gente vaya a flotar literalmente dentro de las aguas del mar muerto. Es un sitio turístico. Pero esas aguas extremadamente saladas, lo que dice Ezequiel en esta visión es que en un futuro va a salir del templo un río que va a llegar al mar muerto y le va a dar vida. Que van a empezar a haber peces en ese lugar, y peces en abundancia. De eso es capaz el río, de transformar para dar vida. Eso es la obra del Espíritu Santo. Pregunta: ¿conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que es como este mar muerto tan salado?
alguien que está tan lejos de Dios, que está realmente muerto espiritualmente, y que uno dice, es imposible que esto produzca vida. ¿Conoces a alguien así? Esa persona, si es tocada por el Espíritu Santo, va a vivir. Si es tocada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien convence para salvación. El Espíritu Santo produce vida eterna y produce vida en abundancia. O sea que no hay persona, por más dura que parezca, por más que tenga un corazón que parece ni siquiera de roca, de acero, no hay persona que resista la obra y el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos orar más y por eso necesitamos depender más del Espíritu Santo para que esas personas sean salvas. Ese río es capaz de cambiar el mar muerto en un mar que produce vida. Y por eso dice que como va a haber una vida tan abundante en ese lugar, ¿cómo más podríamos apropiarnos de esta bendición? Pescando, echando la red. Por eso dice el versículo 10, junto al río se detendrán los pescadores, desde En-Gadi hasta Eliklayim, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Mira que ese mar muerto va a producir tal cantidad de peces que van a ser como los mismos que había en el mar Mediterráneo. Pero ¿qué hay que hacer para sacar fruto? Pescar. Hay que pescar, hay que echar la red. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esta vida que da el Espíritu Santo realmente sea efectiva en la vida de las comunidades y de nuestra familia? Hay que ser intencionales, hay que echar la red, hay que compartir el Evangelio, hay que insistir con el mensaje del Evangelio. Porque estas fueron las palabras de Jesús para Pedro y para Juan. Vengan, síganme, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y cómo se pescan los hombres? ¿Cuál es la red que echamos nosotros para recoger los hombres? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Es decir, hay un río. Este río produce vida en abundancia. Pero para que veamos los frutos de esa vida en nosotros, necesitamos echar la red. Necesitamos compartir el mensaje del Evangelio para que esas personas reciban la salvación que solamente hay en Jesucristo. ¿Por qué muchos no disfrutan de esta vida? ¿Por qué muchos no ven esta salvación en su familia y en sus comunidades? ¿Por qué? Porque les da pena echar la red. Les da pena hablar, les da pena compartir, les da miedo. Pero nosotros necesitamos hacerlo, porque lo que está diciendo el profeta aquí es que la pesca, es que si echamos la red por la obra del Espíritu Santo, la pesca será muy abundante. Dice que va a haber peces de todo tipo. De todo tipo serán los peces que habrá. Y esa es la cosecha que nosotros vamos a recibir y podemos aprovechar esta obra del Espíritu Santo. Así que, amado, no tengas pena en echar la red. No tengas pena de hablarle a otro de Cristo. No tengas pena de compartir tu testimonio. Porque el Espíritu Santo va a producir vida en esas personas que parecen duras, que parecen como el mar muerto, que parecen que nadie las va a convencer. Claro, el Espíritu Santo, Él sí las puede convencer. Y mira aquí lo que más dice el versículo 12. Dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Miren el énfasis del escritor. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que la riega sale del templo, y sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Entonces, ¿qué más es lo que produce este río? ¿Cuál es la palabra que está enfatizando el profeta? Este río produce fruto. Este río produce vida, produce una
una pesca abundante, pero este río también produce fruto. ¿Y cuál es el fruto que produce el Espíritu Santo? Recordemos, Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el fruto que produce el Espíritu Santo dentro del creyente? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Cuál es el fruto que produce el río del Espíritu Santo? Un buen carácter. Un carácter como el de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces ahora, ¿cómo hacer para apropiarnos de este beneficio? ¿Cómo es que se produce este fruto en nuestro interior? La clave está en el versículo 12. ¿Dónde es que crecen estos frutos? Mire cómo inicia el versículo 12. Junto a las orillas del río. Junto a las orillas del río es donde se produce el fruto. ¿Sí? ¿Tienes el versículo 12, Cris? Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Es decir, que para producir ese fruto de carácter, necesitamos estar junto a las orillas del río. Es decir, permanecer unido a él, conectado al río. Porque el que está conectado al Espíritu produce fruto, sí o sí. El que está conectado al Espíritu. Pasa completamente lo contrario en quienes están desconectados del Espíritu. Es lo que dice el versículo 11. Mira lo que dice el profeta. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. ¿Por qué no se sanearon los pantanos y las lagunas? Porque no están conectadas al río. Por eso son pantanos, no están conectados al río, son aguas estancadas. Son aguas estancadas, no están conectadas al río. Y piénsalo por un instante. Estamos hablando del fruto que produce el río del Espíritu Santo, ese fruto de buen carácter. ¿Qué pasa con tu carácter cuando te desconectas de Dios? ¿Qué pasa con tu forma de ser, con tus reacciones cuando estás desconectado de Dios? ¿Qué pasa contigo cuando dejas de venir a la iglesia? Cuando no oras. ¿Qué pasa con tu genio? Se deteriora. Tu estado de ánimo se deteriora. La falta de conexión con el río produce aguas estancadas. Y las aguas estancadas huelen mal. Las aguas estancadas guardan enfermedades. Son un cúmulo de enfermedades. No son aguas saludables para beber. Las aguas, finalmente las aguas de pozo, de pantanos, son aguas estancadas, aguas donde hay mosquitos. No corre la vida. ¿Por qué no corre? Porque no hay conexión con el río. No hay conexión con el río. Entonces, si tu estado de ánimo está así, es una muestra que necesitas desconectarte del mundo y volver a conectarte con Dios. Volver a conectarte con Dios, volver a conectarte con el Señor. Hazlo. Y de esta manera te vas a apropiar de los beneficios del río. Te vas a apropiar de la vida que produce el río. Te vas a apropiar del fruto que produce el río. Y necesitamos hacerlo, amado, de apropiarnos de estos beneficios que produce el Espíritu Santo. Porque es que decimos que somos una iglesia pentecostal, decimos que somos una iglesia espiritual. Y si nosotros no disfrutamos de la comunión y de la obra con el Espíritu Santo, uno de los riesgos es que el enemigo venga a llenar nuestra mente y hacernos pensar que estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Que no vale la pena estar en ese lugar.
Porque aparentemente no hay mover del Espíritu. ¿Pero por qué no hay mover del Espíritu? Porque nosotros no lo aprovechamos. Porque el río está ahí. El río está ahí. Lo que pasa es que no estamos aprovechando. No nos estamos aprovechando. Y amado, mire, no debemos perder de vista el momento en que llegó esta profecía de la nación de Israel. Esta profecía llegó a Ezequiel cuando él ya llevaba 25 años cautivo. 25 años en la mala. 25 años en el cautiverio. Y a veces uno no se aguanta en una crisis de 2 o 3 meses. Imagínate una crisis de 25 años. Eso es mucho tiempo. Eso es harto tiempo. Pero después de esos 25 años, vino la palabra del Señor, vinieron estas visiones y estas revelaciones de Ezequiel, porque el Señor no lo había abandonado. Esta visión que registra Ezequiel en estos últimos capítulos es una visión que muestra el plan futuro de restauración de Dios sobre su pueblo. Ezequiel, el Señor le está mostrando la forma como iba a restaurar a la nación de Israel. Y como les decía al principio, es una visión donde hay un nuevo templo y de ese templo sale un río que le da vida a todo lo que toca el río. Es decir, que a pesar de lo que habían vivido en estos 25 años, Dios seguía moviéndose a favor de su pueblo. Y piense por un instante, ¿cómo empezó la visión de Ezequiel respecto a este río? Miren los detalles que nos presenta el versículo 1 y el versículo 2. ¿Cómo empezó la visión de Ezequiel de este río? Dice, versículo 2 dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. El agua fluía desde la parte sur del altar, que es donde se presentaban los sacrificios, el cordero expiatorio. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur. Es decir, este varón toma a Ezequiel, lo lleva al templo, a diferentes lugares, y debajo de la puerta que da al oriente salía un chorro de agua, como el que dejó la llave abierta, ¿cierto? Y salía simplemente un chorro de agua. ¿Qué es lo que está viendo Ezequiel? Agua saliendo por debajo del umbral de la puerta principal. Eso era lo que estaba viendo Ezequiel. Y si él se hubiera quedado solamente mirando ahí, ¿qué hubiera dicho? Aquí no está pasando nada. Coloquialmente nosotros diríamos, un tubo se rompió y ya, lo que hay es un chorro de agua ahí y no más, pero no está pasando nada. Pero el ángel se toma el trabajo de tomar a Ezequiel y lo va llevando más adelante, y a medida que él avanza siguiendo el cauce del agua, empieza a darse cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando unos pocos metros más adelante. Cuando él empieza a profundizar tobillos, uy, wow, pero está acá, ¿qué pasó? Miren esto lo que está produciendo. Eso es una cosa tremenda lo que está haciendo. Aquel pequeño nacimiento de agua, apenas 2 kilómetros más adelante, se convirtió en un poderoso río que transformaba y le daba vida a todo. Es que sale de una región desértica, y donde quiera que el río va andando, entonces empiezan a fluir a crecer los árboles, la vegetación alrededor, en medio del desierto, hasta llegar al mar muerto. Y ahora el mar muerto empieza a producir peces en cantidades abundantes y empieza a fortificar todo lo que tocaba. Y esto nos habla de la tercera clave que nosotros debemos aplicar para aprovechar la obra del Espíritu Santo.
ese río que tenemos. Y es que nosotros necesitamos creer en el impacto de su obra. Creer en la obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Es que como veíamos al inicio del culto, nosotros los seres humanos tenemos un lío, y es que a nosotros nos encantan los milagros. A nosotros nos encantan las obras y las manifestaciones extraordinarias, las sanidades, las grandes experiencias espirituales, y todo eso está muy bien. Pero cuando no vemos esas cosas, llegamos a pensar que Dios no está en el asunto, que Dios no se está moviendo, que Dios no está actuando. Pero la verdad es que sí se está moviendo y sí está actuando. Volvamos por un instante a las palabras de Jesús con las cuales abrimos este mensaje. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta que celebraba y recordaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel en medio del desierto. Eso era lo que recordaba, cómo el Señor vino a andar en el tabernáculo a acompañar a su pueblo en medio del desierto. Y Jesús se demoró en subir a esta fiesta. ¿Por qué se demoró en subir a la fiesta? Porque sus hermanos lo criticaron. Sus hermanos en la carne, los otros hijos de José y María, lo apoyaban. Vaya, suba, usted que es el profeta, suba a la fiesta y manifiéstese allá. Porque es que, para que la vaina pegue, usted tiene que hacerse famoso donde no vea la gente. Vaya y manifiéstese allá y se mueva. Y lo que dice la Escritura es que Jesús dijo, no me interesa subir ahora, porque ni siquiera sus mismos hermanos creían en él. En ese momento sus hermanos en la carne, Santiago, Judas, no creían en él. Es decir, lo veían tan humano que no creían que él verdaderamente fuera el Mesías. Y por eso es que Juan escribe, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Usted recuerda ese reclamo frecuente que le hacían los fariseos a Jesús? ¿Y tú qué señal haces? ¿Cuál es la señal que tú haces para que nosotros creamos que tú verdaderamente eres el Mesías, el Hijo de Dios? Y cuando ellos le dijeron esto, mire, a partir de ahora no le pongas ninguna señal, les va a ser dada. Solamente la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre de presa, así el Hijo del Hombre va a estar en el fondo de la tierra 3 días y al tercer día resucitará. La próxima señal que ustedes verán, les estaba diciendo, la próxima señal que ustedes van a ver va a ser mi resurrección. Pero no les voy a dar más señales. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encantan las señales, nos encantan las cosas extraordinarias. Y si eso no sucede es porque Dios no está en el asunto, Dios no se está moviendo. Pero la imagen del nacimiento de este río nos recuerda cómo el Señor se mueve poderosamente a través de formas pequeñas y sencillas. A través de un simple chorrito de agua que salía por debajo de la puerta del templo. Jesús, nuestro Señor, era demasiado sencillo, era demasiado pequeño, era demasiado humano para que ellos lo vieran como Mesías. Pero la verdad es que Dios se estaba moviendo poderosamente. Nunca antes en la historia se había estado moviendo tan poderosamente como se estaba moviendo a través de aquel sencillo carpintero de Nazaret. El poder de Dios estaba entre ellos. Mis amados, en esta visión de la restauración de Ezequiel nos está mostrando un nuevo templo, porque el templo de Jerusalén había sido destruido. 10 años después de que ellos estaban en el exilio llegaron las noticias de que el templo había sido destruido. Pero Ezequiel les está mostrando, les está hablando de un nuevo templo, del cual fluye un río. Y según el Evangelio, según el Nuevo Testamento, ¿cuál es el nuevo templo? Nuestro cuerpo.
Dice el apóstol Pablo, ustedes son templo del Espíritu Santo. Y concuerda perfectamente con las palabras de Jesús. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, del nuevo templo de Dios, brotarán los ríos de agua viva. ¿Y de dónde van a brotar esos ríos? De todos aquellos que tengan sed. Que vayan a Cristo y beban. Es decir, todos los que crean en Cristo. Pregunta, ¿tú has creído en Cristo? ¿De verdad has creído en Cristo? Entonces ese río está dentro de ti. Ese río ya está dentro de ti. Y si no estás viendo cosas extraordinarias en tu vida, muy posiblemente es porque te estás fijando solamente en el agua que sale de la puerta por debajo del umbral. Te estás fijando solamente en el agua que sale por debajo del umbral. Y no estás considerando todo el impacto que esto tiene adelante tuyo. La obra del Espíritu Santo, tú la ves pequeña delante tuyo, pero tiene un impacto demasiado grande allá adelante, allá enfrente. Lo que nos deja la palabra es que ese impacto es muy poderoso, que hay transformación, que hay provisión, que hay vida, que hay sanidad. Esto es lo que produce el Espíritu que fluye dentro de ti. Restauración, sanidad, provisión, salvación. Eso fluye de dentro de ti. Recordemos, 25 años llevaba Israel en el exilio. Y después de 25 años, ¿saben qué decía la gente? Dios nos abandonó. Dios no está con nosotros. Y más, cuando una de las primeras visiones de Ezequiel que él relata en este libro es como la gloria de Dios abandona el templo. Él relata eso en el libro. Vio como la gloria de Dios salió del templo de Jerusalén. Y al poco tiempo llegó Nabucodonosor y arrasó con todo lo que queda en el templo y se llevó los objetos sagrados. Se llevaron todo. Los babilonios acabaron con lo que era el fundamento de la fe judía, porque toda su fe giraba en torno al templo. Ahí está la presencia de Dios, ahí es donde adoramos. Y Dios se fue, Dios nos dejó, se acabó nuestra fe, Dios nos abandonó, Dios no está a nuestro lado. Pero la verdad es que la gloria sí salía del templo para acompañar a su pueblo en el exilio, porque la mayoría de su pueblo estaba en Babilonia. La gloria de Dios dejó el templo. ¿Para qué? Para acompañar a sus hijos allá en el exilio. Y la prueba está en que Dios empezó a manifestarse. El Dios que se manifestaba en Jerusalén y en Israel empezó a manifestarse allá en Babilonia, allá en el exilio, allá donde habían sido llevados cautivos. Dios nunca los dejó solos. Dios siempre estuvo con ellos, siempre. Y por eso una y otra vez empezó a venir sobre Ezequiel y sobre Daniel, que también profetizó desde el exilio, sirviendo a los reyes persas y a los babilonios. Allá profetizaba Daniel, la presencia de Dios sobre él. Una y otra vez vino sobre Ezequiel. Y por eso, porque Dios estaba con ellos allá en ese lugar del exilio, muchos de los judíos, en lugar de ser tratados como cautivos, fueron tratados como colonos. Es decir, fueron llevados al exilio, pero muchos allá prosperaron y muchos allá se hicieron poderosos. Y por eso uno ve en el exilio hombres como Daniel, que tuvo un cargo privilegiado en el gobierno, un hombre muy importante, hombres como Mardoqueo, mujeres como la reina Esther, que alcanzaron altos cargos públicos, se hicieron poderosos, eran muy respetados allá. Y no solo ellos que estaban a nivel político, sino muchos otros que estaban a nivel empresarial, a nivel económico, tenían negocios.
tenían comercios grandes, estaban en el exilio, pero Dios seguía con ellos. Les estaba yendo bien allá, los estaba bendiciendo aún allá. A pesar de que se sentían olvidados, la realidad es que Dios siempre había estado con ellos. A pesar de que se sentían olvidados. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos creer en el impacto de la obra del Espíritu Santo. Así parezca como que Dios no está obrando. Así parezca como que Dios no está en el asunto. Porque algunos dicen, no, yo prefiero no orar. Yo mejor, ¿para qué orar? Si yo oro y no siento nada. Yo no sigo leyendo la Biblia, yo prefiero no leer más la Biblia. ¿Por qué? Porque leo y no entiendo nada. La leo y no la entiendo. Amado, no menosprecies lo que Dios está haciendo dentro de ti, así parezca muy pequeño. No menosprecies lo que Dios está haciendo dentro de ti, así parezca muy pequeño, porque los grandes moveres empiezan con cosas pequeñas. Nuestra salvación eterna, nuestra sanidad, la derrota de Satanás y la derrota de la muerte empezó ¿dónde? En un pequeño bebé envuelto en pañales en un pesebre. Ahí todo empezó con algo tan pequeño y con algo tan sencillo. El Señor estaba haciendo algo extraordinario. Entonces, el hecho de que hoy tal vez no veas un gran mover de Dios dentro de ti, el hecho de que tal vez pienses que no eres la persona más espiritual, no significa que el río no esté dentro de ti. Porque el río sí está dentro de ti. Sí está ahí. Y eso es evidente en la forma que ahora ves la vida, en la forma como ahora hablas. Ahora tus palabras buscan traer consuelo, buscan traer restauración. En tus palabras hay sanidad. Porque es lo que dice el profeta, que de este río vendrá sanidad. Su hoja será para sanidad de las naciones, para restauración. Ahora tú buscas traer esperanza. Y no te imaginas lo sanador que eso resulta para muchos. Es por eso que a muchos de ustedes, sus conocidos, los buscan cuando están en problemas. Venga, ore por mí. Venga, escúcheme. Porque saben que en ti hay algo diferente. Porque tal vez ellos sí están viendo el río que tú no estás viendo. De pronto solo estás viendo agüita por debajo de la puerta. Por eso, mi amado hermano, deja correr el río. Deja que el río corra. Deja que fluya la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Así solamente parezca agüita por debajo de la puerta. Profundiza en tu relación con el Espíritu. Ve más allá en tu relación con el Espíritu Santo. No solamente mojes tus pies a la orilla del río. Métete, sumérgete. ¿Para qué? Para que ahí en medio de las aguas puedas ver el impacto de la obra de Dios. A medida que avanzas y profundizas, te das dando cuenta, wow, cuánta vida hay en este río. Cuánto fruto crece al lado de este río, al lado del río del Espíritu Santo. Ven a ser parte de ese movimiento poderoso de los pequeños actos. Pequeños actos de amor, pequeños actos de servicio que producen grandes cambios, que producen grandes resultados. Porque cuando el río suena, algo está pasando. Y ese río, amado, está dentro de ti. No ignores ni menosprecies la obra del Espíritu Santo dentro de ti. No la ignores ni la menosprecies, porque no te imaginas la cantidad de fruto y el impacto que esto produce ahí adelante. La Biblia nos manda a nosotros no contristar al Espíritu Santo. Y una de las formas de contristar, de entristecer al Espíritu Santo, es ignorándolo. Esa es una de las formas de entristecerlo.
Así que no ignores lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de ti. Así parezca muy pequeño. Así parezca muy pequeño, porque el impacto, amado, es muy grande. Es muy grande, y ese impacto lo vas a ver en la eternidad. Cuando veas familias, personas siendo transformadas, porque tú les hablaste, porque tú les compartiste, porque tú un día te acercaste y oraste por ellos. Ese impacto es glorioso, amados, es demasiado, demasiado grande. Quisiera que guardaran esta frase en su corazón, y es que el Espíritu obra con poder a través de los pequeños actos de los hombres que su gloria deja ver. Tienes un río dentro de ti. Valora ese río. Aprovecha los frutos que produce ese río. Profundiza en ese río. Disfruta de todos los beneficios que el Espíritu Santo nos brinda, de toda esa vida, de toda esa bendición que hay.